Bueno, vamos con la última de las intervenciones de Enrique de Besa, que es licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y actuario de seguros por la Complutense. Es especialista en pensiones con un punto de vista actuarial y estuvo precisamente en el comité de expertos que desarrolló el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones en 2013. También es miembro del grupo de investigación en políticas de bienestar de la Universidad de Valencia, y su investigación fundamental se ha centrado precisamente en el tema de las pensiones y los sistemas de protección social. Y con ello acabaremos el seminario. Pues muchas gracias a Lili, en particular a Paco Vélez y a Paco Pérez por haberme invitado. Es un honor estar aquí, una responsabilidad también. Ya sé que el nivel de todos los seminarios que organizáis es muy alto, y voy a intentar hablar, después de todo lo que han dicho mis compañeros, no sé si me he quedado. Voy a hablar como José Antonio hablaba más del futuro, yo voy a hablar algo del presente, también del futuro, porque voy a hablar del presente de las pensiones, aprenderemos muy poco, ¿no? Y alguna cosa más, cuando vayas cansando, pues voy cambiando también de idea. Bueno, este es el título que me pusieron, me parece bien: generosidad y sostenibilidad de las pensiones. Bueno, siempre antes de empezar, pues a los grupos de los que más trabajo, de investigación en pensiones y protección social, con Inma Domínguez, con Antonio Borja, con Hermine y más. Tenemos una página web que aparece ahí, que es donde vamos incorporando algunos informes que vamos sacando, no demasiado especializados, sino que intentamos, en función de las noticias que van apareciendo, los vamos sacando ¿no? Vamos sacando el poder adquisitivo, de cómo funciona el factor de disponibilidad, el índice de organización de las pensiones, porque a pesar de todo hay mucha gente que no sabe muy bien cómo funciona. Pues tampoco es que sean súper divulgativos, hay alguna fórmula, hay alguna explicación un poco más técnica, pero ahí vamos incorporando. Entonces, pues vamos ahí añadiendo también. Ahora hemos evaluado, hemos cuantificado cuál es la medida de la aprobación de los presupuestos, y al final se aprueba con la incorporación de las enmiendas del grupo parlamentario vasco, y vamos a ir poniendo todo lo que creemos que es relevante. Bueno, para empezar, antes de empezar, Eduard Palmer fue uno de los impulsores del sistema de cuentas nacionales, no con A, estaba intentando acostumbrarnos a la O, de cuentas nacionales, pues en Letonia, en Suecia, y cuando le preguntaron por qué Suecia, comparado como estamos nosotros, era una maravilla, un paraíso desde el punto de vista de las pensiones, por qué se implantó, por qué se reformó el sistema en Suecia, hablando de los años 90 y tantos, porque queríamos aumentar nuestro gasto social. No dedicar todo el esfuerzo a pensiones, sino dedicarlo a otros gastos, como ha salido de tendencia, sanidad, educación, servicios sociales. Yo creo que esto deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, antes de empezar, también me gusta poner, este sería el esquema de una pensión total que puede recibir una persona. Esas fechas indican que puede ser más grandes unas que otras, pero yo lo divido en la pensión privada, pues el ahorro individual que efectúa cada uno, y la pensión pública, que yo distingo entre la contributiva y la no contributiva, ¿no? Porque yo voy a centrarme sobre todo ahora, vamos a ver la pensión contributiva, porque es la que se tiene que financiar con cotización, ¿vale? Porque el sistema de seguridad social, el sistema de prestaciones, tiene que ser un sistema autosuficiente, tiene que ser un sistema que pueda financiarse con las cotizaciones que recibe. Y toda la parte que queramos complementar, como complemento mínimo que está utilizando, o cualquier otro tipo de complemento, debería financiarse a través de impuestos, sería la parte no contributiva. Yo me voy a centrar en la parte contributiva porque creo que es donde más podemos aprender, ¿no? Por la parte no contributiva va a depender, al fin y al cabo, de cómo queramos definir nuestro estado de bienestar, ¿no? De qué parte queramos dedicar a los impuestos, a educación, a sanidad o a otro tipo de cosas, ¿vale? Y luego, de la pensión pública total, que sería esta, me voy a centrar sobre todo en la total. Que la cuantía pues, debe depender de para nosotros las tres variables fundamentales. No solo es la sostenibilidad, sino también la equidad del sistema, equidad actuarial, ahora comentaré algo, aunque sea muy poco, y de la suficiencia o adecuación de las pensiones. Y como he dicho, se tiene que financiar con cotización, y esto no es que lo diga yo, el propio Pacto de Toledo, creo que la segunda recomendación, en los años 90 y tanto, ya dijo que había que separar la fuente de financiación y que claramente cada una de las dos partes se financiaba de una manera.
¿vale? Límites donde qué se considera contributiva y no contributiva, ahí es donde puede haber más marco, ¿no? Ahí es donde puede colarse una a partir de otra. Bueno, acudo a la Academia, la Real Academia de la Lengua para ver lo que es sostenible. Me ha llamado la atención que incluye, junto con la definición, junto con economía, también ecología, que en realidad es bastante parecido, ¿no? Pues, que es sostenible, que se pueda mantener durante largo tiempo, sin agotar los recursos o sin causar grave daño al medio ambiente. Yo creo que esto de vez en cuando se nos olvida, ¿no? Es bueno tenerlo presente, todas estas definiciones, y generoso, que obra con magnanimidad y nobleza. Entonces, la pregunta es, ¿son antónimos? ¿No están relacionados? ¿Hay alguna relación? Pues un poco lo que voy a intentar contestar, ¿no? Los tres elementos, que sería el índice, voy a hablar algo de generosidad, algo de sostenibilidad, voy a dividir entre financiera y actuarial, que siempre estamos más acostumbrados a hablar de sostenibilidad financiera, a oír términos de sostenibilidad financiera. Sí que ha nombrado José Antonio algunos términos más actuariales y voy a introducir sobre todo la sostenibilidad actuarial, que es lo que nosotros hemos estado intentando pregonar por todas partes y con escaso éxito, como puedo decir. Y bueno, luego algunas soluciones y algunas cosas. Esto sería un poco de los triángulos que han salido antes también, ¿no? Para nosotros, la base de todo, que serían los tres elementos, pues está la sostenibilidad. Si el sistema no es sostenible, ¿para qué vamos a hablar de adecuación? ¿Para qué vamos a hablar de eficiencia? La altura de cada uno de los lados pues puede ser, dependiendo ya una vez asegurada la sostenibilidad, de lo que queramos dedicar a destinar a cada uno de esos elementos. Pero para nosotros el elemento clave es la sostenibilidad. Aunque quizá no está en el título de la ponencia, sí que creo que hay que introducirlo porque luego nos va a permitir también entender mejor la sostenibilidad desde el punto de vista actual. Para nosotros un sistema contributivo existe equidad actuarial cuando a priori todos los participantes tengan la misma rentabilidad, el mismo tanto interno. Por ejemplo, José Antonio ha dicho, claro, esperada. Luego hay grupos que tienen distinto TIR. Pues como ha dicho, los de ingresos más bajos financian a los ingresos más altos porque la esperanza de vida es distinta, los solteros financian en parte a los casados, los solteros por un lado porque tienen una esperanza menor y porque no tienen hijos y cotizan al sistema, aunque por orfandad y por viudedad, aunque no tengan pareja, aunque no tengan hijos, pero bueno, esto sería para otra conferencia también, ¿no? Pero sí que se han hecho estudios en Estados Unidos, por razas incluso, sobre todo, y hay diferencias bastante importantes. La equidad actuarial, bueno, pues estas serían tres formas de clasificar la equidad actuarial. Una contributiva, relación entre prestaciones y esfuerzo contributivo, las cotizaciones. Una equidad intrageneracional, que es para aquellas personas que, por el hecho de que jubilándose el mismo año pero a distintas edades, tengan una rentabilidad diferente. En España no se da, bueno, no se da ninguna, la última con lápices, porque las penalizaciones por jubilarte anticipadamente son mucho más fuertes que las bonificaciones por retrasar. La conclusión es que hay que jubilarse a la edad ordinaria. Si te jubilas antes te penalizan hasta un 8% por cada año cuadrante, y te jubilas después te pueden dar como mucho un 4%. O sea, la diferencia entre el 4 y el 8 pues es bastante importante. Pero también hay una equidad actuarial intergeneracional por jubilarse en años diferentes. Personas con la misma carrera laboral que por jubilarse en años diferentes, porque tienen distinta esperanza de vida, pues no se tiene en cuenta. En España se aprobó en la reforma de 2011, luego comentaremos algo, a través del factor de sostenibilidad, que de momento está suspendido, ¿no? Esperemos que no pase a mejor gloria, sino que se quede ahí, en principio por una de las enmiendas que presentó. Y bueno, hay tres maneras de actuar para mantener esa equidad actuarial intergeneracional. Una es ajustar automáticamente la edad de jubilación, sin retrasándola, un poco lo que estaba diciendo Antonio. Por ejemplo, ha optado Dinamarca. Otra, ajustar los años que tenemos que tener cotizados para alcanzar el 100% de la base calculadora, por ejemplo en Francia, en Alemania. Y en España, Portugal y Finlandia se optó por ajustar la cuantía de la pensión. ¿Por qué se hizo en España el ajuste sobre la cuantía de la pensión? Porque la reforma de 2011 ya estaba ajustando la edad de jubilación a ojo, porque pasó de 65 a 27. ¿Por qué a 77? O sea, no lo sé. No hay ningún estudio actual detrás, quiero decir. Y porque creíamos que ajustar la cuantía de la pensión no te obligaba a jubilarte a una determinada edad, como he dicho antes, sino que la idea era que, bueno, yo calculo cuál es mi pensión, y si creo que no es suficiente, pues retraso la edad de jubilación hasta que consiga obtener un porcentaje que crea suficiente.
Bueno, el sistema español de momento no cumple ninguna, la última estaría en duda si al final se va a mantener tanto. Bueno, esto es un gráfico donde representan las tasas de sustitución, las tasas de reemplazo para el sistema de pensiones. Bueno, una está antes de 2011 y luego otra después de la reforma de 2011. Aquí está la fórmula abreviada de cálculo de la pensión, que depende de la base reguladora, de unos coeficientes según años cotizados, edad de jubilación de años cotizados, coeficiente de maternidad, que se aprobó en 2016, factor de sostenibilidad que de momento está en 2019, está en suspenso. Y bueno, pues estos gráficos nos dan la idea de que hay unos saltos, hay unos valores ahí que nos chocan un poco, no son funciones suaves, que es lo que aparentemente debería tener un sistema que fuera equitativo. Luego esto ya nos da la idea que la representación gráfica es de que hay poca equidad. Esta es la misma pero cambiada la dirección. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, una de las cuestiones que es si una persona ha cotizado 14 años de 12 meses, tiene derecho a pensión contributiva cero. Y cuando pasa 15 años, de repente le sube a un 50%. O sea, el salto es brutal, ¿no? Como si hubiéramos de repente tenido que ascender medio menos, ¿no? Si esto se le ve, pues de repente, de cotizar un año más, tenemos derecho o a 0 o a 50% de la base. Y bueno, ahí se ve también un poco antes de la reforma de 2011 y después de la reforma de 2011. Si cabe decir algo, todos estos elementos que van a estar saliendo, la reforma de 2011 hizo menos equitativo el sistema. No hay ninguna medida concreta, pero digamos que viendo el gráfico podríamos hablar. Esta es la misma, pero en esta de otro perfil, porque ahora voy a poneros cuál sería, desde el punto de vista de equidad actual, cómo tendría que ser más o menos la pensión. Bueno, una sabana que lo que ocurre es que se levanta más aquí porque el cambio de esperanza de vida hace que... Pero no tendría que haber una función suave, no tendría que haber esos saltos, esos valores que cambian. He intentado ponerla en el mismo ángulo para que ¿vale? Ese es un problema que normalmente pasa desapercibido, que casi nadie lo comenta. ¿Vale? Me refiero a equidad actuaria, no equidad social, no equidad de otro tipo, sino equidad que entendemos por equidad actuaria. Bueno, algo de generosidad del sistema, pues también lo has dicho, creo que ha sido sí o no, que has dicho, bueno, una de las formas de medirlo, pues la tasa de sustitución, la tasa de reemplazo. De todas maneras, los actuarios no nos gusta mucho, porque la tasa de reemplazo es un indicador, pero para comparar entre países es buena, porque tenemos información de todos los países, pero claro, no tiene en cuenta ni el tipo de cotización. Cada país puede tener un tipo de cotización distinto, ni sé cuánto se va a revalorizar en uno y en otro, ni sé cuál es la esperanza de vida de uno y otro. Es decir, que hay muchos elementos que nos dan una idea, pero que no hay que tomarla tampoco al pie de la letra. Aquí está en azul la tasa de sustitución teórica 2013. España está en cuarto lugar, veis ahí. Holanda que se sale, aunque luego en la 2053, como veis ahí, pues baja más de la mitad. Y si lo ordenamos por orden de mayor a menor a la de 2053, que este gráfico es el mismo pero ordenado, pues España ya sube a la medalla de bronce, pasa del cuarto al tercero con la tasa de sustitución de 2053. La tasa teórica según las previsiones que hay hoy en día sobre la normativa. Aquí están las dos, 2013 y 2053, esta sería la bisectriz. De los países que están por debajo son los que pierden algo de tasa de sustitución. Parece bastante lógico, casi todos va a reducirse la tasa de sustitución del año 2013 al 2053, pero aún así hay unos que parece que van a seguir aumentando, ¿no? España estaría por aquí, que pierde, pero tampoco pierde mucho, está bastante cerca de la bisectriz. La bisectriz, porque pasa que a la longitud de cada escala no tiene. Esta es, bueno, también por daros alguna información más, la tasa de reemplazo, de sustitución también, neta y bruta, de países de la OCDE. Aquí está de menor a mayor, y España pues estaría en este caso en un quinto, de lo que pasa actualmente. No solo de los países de la Unión Europea, sino si ya nos comparamos con países de la OCDE, sigue estando en uno de los puntos casi del podio, ¿no? Como lo he dicho antes. Y esto ya nos hace sospechar que el sistema, aunque no tengamos la certeza de que el sistema tiene que tener un grado de generosidad bastante alto, porque estamos en los primeros puestos de casi todos, si nos fijamos solo en este. Bueno, hemos estado también trabajando con los compañeros en buscar algo de índices, ¿no? Porque la tasa de reemplazo es un valor solo, construimos un índice sintético, entre los cuales también está la tasa de reemplazo en 2013, en 2053. Hay una tasa de reemplazo 10 años después de haberme jubilado, también para verlo. Hay algún elemento también de tendencia demográfica, y hay elementos
casi todo demográficos, pero también de ingresos, ¿no? Como tenéis ahí. Y hemos construido este gráfico con distintas ponderaciones, se queréis la referencia, y España en este caso estaría el segundo. Ese índice que ya no es solo la tasa de reemplazo, sino que es un poco más global, que nos da una idea un poco más exacta de lo que podría ser, y ahí tenemos la relación entre este índice, el índice de adecuación que hemos obtenido, y la tasa de reemplazo teórico. Y España pues, estaría de los más altos, como hemos visto, del índice de adecuación, pero también de los más altos de la tasa de reemplazo. Estamos por encima, y en este caso los años. Tanto un índice como el otro estamos muy por encima de la media o del resto de valores. La media estaría pues, el punto donde se cruzan las dos líneas que tenemos aquí, esa en azul sería la línea de tendencia de la regresión. Y también lo hemos hecho, nos ha servido hemos utilizado también un índice para género, ¿no? Vamos a distinguir España, que ha sido bastante criticada, comentaremos algo, y resulta que es la que tiene el índice de adecuación por género para pensiones más alto de todos los países de la Unión. Y esto está calculado, creo que es antes de que entrara el coeficiente de maternidad de la seguridad social, que es un coeficiente que puede aumentar la pensión hasta un 15% de las mujeres con 4 hijos, antes que estábamos hablando, ¿no? De las mujeres, de los hijos. Bueno, pues ahí sí que está ya reconocido en el 2016, aparte de otras mejoras que tiene, y está claro que el índice de Gini de las pensiones respecto a los salarios es un valor más está mejor distribuido, entre otras cosas por estos coeficientes que tiene, pero también porque se aporta el rango de variación por las pensiones mínimas y por las pensiones mínimas. Bueno, otro que tenemos donde aquí comparamos afiliados, número de pensiones con pensión media salarial, ¿no? El ratio de beneficio con Rafa Domínguez y todo. Y aquí se ve bueno, pues el efecto de la crisis durante la primera etapa, antes de la crisis, hay un aumento de este ratio bastante importante, al mismo tiempo que aumenta el de afiliados, número de pensiones, en la época del boom. Y a partir de 2007, pues el ratio de pensiones y salarios más o menos se ha mantenido constante, con una ligera subida, pero lo que ha bajado mucho claro ha sido el ratio de afiliados y número de pensiones. El número de pensiones como un transatlántico que sigue su marcha, y el número de afiliados depende del ciclo, pero el número de pensiones estamos creciendo a un ritmo el coeficiente es 1,10, 1,15. Bueno, llega a 2013 y se ve pues un cambio de tendencia, empieza a aumentar el número de afiliados y poco a poco, pero sigue aumentando el ratio entre la pensión media y salario, que sería otra forma de medir la generosidad del sistema, ¿no? Pero Rafa tenía también lo de 2017, que creo que sigue subiendo algo, pero bueno, ha habido durante toda esa travesía de años, desde 2007 hasta 2013, que la pérdida de afiliados ha hecho que este ratio tampoco aumentara mucho, pero que se haya tenido unos años que hemos perdido, ¿no? Como se puede. Bueno, algo de sostenibilidad, voy a empezar por la financiera, y es que, bueno, pues también lo ha dicho José Antonio, nos olvidamos que tiene que cumplirse una restricción presupuestaria. Esta sería, como dice él, la restricción rabiosa. Cada año yo tendría que, en un sistema de prestación definida, cada año yo tendría que ajustar el tipo de cotización. Bueno, justo el tipo de cotización lo pago menos pensiones. Pero teóricamente habría que ajustar el tipo de cotización para poder pagar las pensiones que me he comprometido a pagar. Esto se puede suavizar cogiendo valores promedio, cogiendo una media móvil y distintos años, pero en definitiva es que tiene que hacer frente a los problemas de liquidez. Hay un problema, una restricción presupuestaria o bien anual o bien intertemporal, pero que hay que mantenerla, hay que respetarla, hay que dejar que esto aunque luego hablaré de la actuarial, pues, ahora la defino, pues, actuarial, entonces entendemos que la suma actuarial de las cotizaciones de un conjunto de individuos tiene que ser mayor o igual que la suma actuarial de las prestaciones del mismo conjunto. ¿Vale? Para eso sí vamos a tener que tomar todo el ciclo de vida y no datos transversales. Es decir, la parte financiera vamos a centrarnos en datos transversales, datos cross-section, mientras que la parte actuarial sí que necesito pues, seguir, cómo se puede hacer, todas las cotizaciones y prestaciones que ha recibido, que ha entregado y ha recibido un grupo de individuos. El grupo de individuos puede ser todos los afiliados que yo tenga,
todos los que tengan jubilados, todos los que se den de alta en un año, las mujeres, los hombres, determinado nivel cultural, podemos coger el que ¿vale? Esto lo vamos a medir sobre todo con el tanto interno de rendimiento, es la variable que, bueno, pues eso, conocemos un dato, nosotros los humanos somos tan torpes que solo podemos comparar 7 con 5. Tenemos que pasar de una función de Rn a R, y con R sí que podemos decir 7 por peor, pero ya yo 7 datos y 5 por otro, a ver cómo lo pongo. Bueno, entonces el PIR me sintetiza muy bien esa realidad, ¿no? Un artículo de Samuelson donde dice que un sistema de transferencias intergeneracionales, sistema común de reparto que tenemos en España, el tanto interno de rendimiento no puede superar la base fiscal que la aproximamos a través del PIB, ¿no? Hemos puesto 3% real, como muy generoso, que es el valor que se está utilizando hasta en los artículos, pero nosotros hemos empezado a manejar el 2%. Pero en el futuro un crecimiento del 3% real yo creo que no lo vamos a ver, estamos viendo estos años, pero no creo que lo vayáis a ver indefinidamente, ¿no? Como promedio de vale, a través de la deuda implícita, que también lo que Antonio está revisando, y nosotros hicimos un cálculo de la deuda implícita, es decir, la prima que tendríamos que entregar hoy a una aseguradora para que pueda pagar todos los compromisos que hay con los pensionistas actuales y con los que están cotizando y que se van a jubilar en el futuro. Pues solo jubilación creo que era 1,5 veces el PIB. Si le añades vida, orfandad y capacidad, pues es como 2 veces el PIB. Entonces, ¿por qué no podemos pasar a un sistema de capitalización? Porque habría que pagar 2 veces el PIB y aparte ahorrar para pagarte tu propia jubilación. Entonces, cuando dicen, en España vamos a ir a un sistema de capitalización, imposible. Simplemente es imposible, porque ahorrar 2 veces el PIB para poder pagar la deuda implícita es imposible, ¿no? También otra que utilizamos el desequilibrio financiero actuarial, prestamos actuarialmente prestaciones que tienen que ser igual a cero, o el coste por pensión unitaria, que ese sí que te voy a manejar también, que debería ser igual a 1, no es más que el cociente entre las cotizaciones, el valor comparable, ¿no? La actualidad y las pensiones. Ese cociente tiene que ser 1, es otra forma de decir todo lo que aparece arriba, pero dicho de Bueno, antes de empezar con la sostenibilidad financiera propiamente, este es un gráfico que me gusta poner para que veáis un poco la diferencia. Esto es el presupuesto de la Seguridad Social de distintos años, el valor presupuestado y el valor liquidado. El valor presupuestado aparece en amarillo, en este rectángulo, y el valor liquidado aparece en la raya. En 2010, estamos hablando del presupuesto de 2010 para 2010, no que hagamos la proyección a 20 años ni eso. Vale, pero en 2011 ya, pues el presupuestado fue un superávit de 8.900 y el liquidado, que parecía se ha hecho todo, ha pasado el año, ya hemos hecho la liquidación, pues la mitad. Por aquí, bueno, no sé. Este, por ejemplo, en 2015 creo que es. ¿Cómo se hace el presupuesto de la Seguridad Social? El presupuesto se hace. El saldo tiene que ser no sé cuánto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que subir los ingresos a no sé cuánto, para que coincida. Y luego, si no se cumple, ¿vale? Aquí estamos hablando, no he puesto las cifras tampoco para no escandalizar, he puesto arriba las funciones de saldo de ingresos y gastos, porque si ya quito los ingresos y gastos, la escala la cambio, entonces estos valores son parecerían mucho más distintos, ¿no? Pero por ejemplo, en 2016 el déficit presupuestado fue 3.800 millones y el déficit real 18.000. Eso se fue, solo había que multiplicar por 5 y pico el saldo presupuestado. Se han ajustado más en 2017, pero luego los valores que he visto por ahí, que en 2020-2021 el saldo de la Seguridad Social va a ser 0, y no sé si se los va a creer alguien, ¿no? Después de haber visto esto y todo lo que tiene que pasar, yo no me lo creo. Bueno, una forma de medir la sostenibilidad financiera, como he dicho, es coger año, calcular la diferencia entre ingresos y gastos de cada año. Análisis de transversal, ¿no? Entonces, en estos, aquí empieza en 2003 la serie, tampoco voy a hablar mucho, bueno, todo el periodo de número de afiliados crecía a unos ritmos muy importantes, donde se llegó a tener un superávit de casi 15.000 millones en años. Y en 2011 ya empezamos a ver las orejas al lobo y es que vamos a hacer ya la primera reforma del sistema de pensiones. Y es que la caída ha sido brutal, ¿no? Pero desde este año, de 2007 creo que es, hasta esto de aquí, que son 2017, ha bajado de 14.000 de superávit a casi 20.000 millones de la bajada ha sido brutal.
Y esta es, bueno, es la senda que nosotros creemos que podría darse del saldo de la seguridad social manteniendo el IRP. No, si ya no mantienes el IRP ya se te van al traste todo, ¿no? De hasta 2033 o por ahí, 2032, teóricamente ese saldo no va a ser. Con lo cual ahí estamos acumulando una cantidad, veis se ha acumulado también, una cantidad de déficit, por eso se ha acabado la otra de las pensiones, por eso se ha acabado todo, porque estamos con déficit de 15.000, 14.000, 17.000 millones durante los últimos años. Vale, este es el déficit contributivo, que es el que nosotros utilizamos para calcular el IRPF. Quitamos toda la parte contributiva, puede ser algo diferente al que había otros años. Este es el saldo estructural, y lo que hacemos es coger el promedio del saldo, cogemos 5 años por detrás, 5 años por delante, que es la fórmula que luego se utiliza para calcular el IRPF. Y bueno, pues si teóricamente en el 2017 es cuando el saldo financiero alcanzaba el mínimo y luego iba subiendo, pues el saldo estructural hay una diferencia de eso. Esperábamos que alcanzara el mínimo en 2019 y luego fuera un. Y aquí tenéis los dos representados gráficamente, pues al ser el saldo estructural una media móvil, pues está suavizando los valores que va teniendo, pero se parece bastante durante todo este proceso. Vale, aquí tenéis el saldo contributivo estructural de la seguridad social 2014-2018 y aquí lo que hemos hecho es añadir qué pasa si se aprueban las enmiendas de los presupuestos. Las enmiendas de los presupuestos en términos de pensiones, pues por un lado es que en lugar de subir el 0,25% todas las pensiones suban el 1,6%, el diferencial del 1,35%, pero también se ha aumentado el coeficiente que se aplica a la base reguladora de las pensiones de viudedad, aunque eso venía de 2011. Es decir, no va en el sentido que decía José Antonio, no, la viudedad hay que reformularla. No, es que va aumentando las prestaciones. Este año va a pasar del 52 al 56%, no para todos, solo para los que cumplan una serie de requisitos, y el año que viene del 56 al 60%, porque es un compromiso que hay desde la reforma de 2000. ¿No? Se ha subido todas las pensiones mínimas un 3%, es decir, que ha habido bastante movimiento. Entonces, nosotros ya teníamos calculado cuál iba a ser el saldo contributivo del año que viene, 18.700, prácticamente igual que el de 2017, que eran 18.900, había una pequeña mejoría en términos de euros, ¿no? En términos de PIB, pues el porcentaje hubiera mejorado algo, y la introducción de los presupuestos pues, supone que tendremos unos 20.000 millones en lugar de los 18.000, unos 1.600 millones más o menos de el problema es que esto luego se acumula como lo. Bueno, algo también que decía, no, es que tenías que haber aprovechado, ¿no? Todo el baby boom cuando estaban cotizando para acumular fondos para luego poder pagar cuando el baby boom se jubilara. Y eso se puede haber hecho a través del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero habiendo empezado no en el año 90, sino en el año 67, que es cuando se crea la ley que básicamente cuando empieza a funcionar el sistema tal como lo conocemos actual. No lo hemos hecho desde entonces, pero sí que lo hemos hecho acumulando. Si todo el superávit se hubiera trasladado a muchas de las pensiones, ¿por qué no se ha trasladado? Porque era discrecional, al final era la decisión del gobierno de qué parte de ese superávit se trasladaba. Si todas las mutualidades se hubiera trasladado también, y empezando en este caso, hemos cogido también parte de la parte buena, ¿no? del inicio del ciclo. Bueno, pues aquí hubiéramos tenido en el 2017, no hemos puesto la cantidad, pero bueno, en el 2032 pues tendríamos 150.000 millones de fondos de la pensión, ¿no? Con todo lo que, descontando los préstamos que está haciendo el Estado de la Seguridad Social. Claro, si lo hacemos un poco más exagerado y empezamos en 2008 en lugar de 2003 como tenía, bueno, pues aquí llegaríamos a unos 200.000 millones en 2030. Es decir, esto ahora no sirve para nada más que para que, bueno, si hubiéramos hecho esto, pero en el futuro, si alguna vez tenemos superávit, yo creo que debería trasladarse todo el superávit al sistema, porque el sistema luego va a necesitarlo en los épocas de ciclo económico bajo, ¿no? Bueno, todos los estudios que tenemos, para poner la fuente de KIPS, este es el grupo de investigación en pensiones y protección social, la página que os he dicho, que también colabora INMA, y hemos creado también un coeficiente que nos dice, bueno, pues, la relación que hay entre distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenéis representado la evolución de los afiliados. Estos son afiliados quitándolos de desempleo,
digamos, los que están cotizando, no los que están recibiendo prestaciones por desempleo. Y este coeficiente que lo que hace es calcular esa relación, ¿no? Y este valor de aquí nos indica cuál es el número de afiliados adicionales que teníamos que tener para poder sufragar ese déficit. Es el déficit, el porcentaje, el 18,24, haciendo algo de cocina, no mucho. Quiere decir que para poder volver al déficit nulo, de repente hoy tendrían que entrar en el sistema 3.400.000 afiliados. ¿Vale? Pero cuando estás diciendo, no, dentro de año y medio tendremos 1,5 millones más, dentro de un año tendremos medio millón más de afiliados. No os va a servir para nada, ¿eh? Porque encima cuando lleguemos dentro de un año necesitaremos más. Y esto es una hipótesis bastante suave de que entran al sistema con la base promedio que hay en el sistema, la base de cotización. Los que están en el sistema normalmente no van a entrar con esa base. Si ponemos la base con los que están entrando, pues en lugar de 3.400.000 necesitaríamos 4 millones y pico de afiliados que entraran hoy en el sistema. Lo cual solucionaría el problema hoy, pero difiere el problema futuro. Porque claro, también van a recibir pensiones en el futuro. Ya veremos que actualmente eso no, tal como está actualmente el sistema no lleva a ningún sitio. Pues este 18,84 sería, si trabajamos sobre otra variable, ¿cuánto habría que bajar las pensiones a todos los pensionistas? Esto es hipotéticamente, ¿cuánto habría que bajar las pensiones a todos los pensionistas para conseguir el equilibrio? Porque 18.000 millones no son así una cantidad un poco difusa, ¿no? Pero cuando dices, no, tenemos que bajar un 18% la pensión a todos los pensionistas para conseguirlo. Entonces, bueno, he ido a una charla de pensionistas y he salido vivo, ¿eh? De todo lo que está diciendo. Entonces, claro, se queda un poco parado, pues es una cantidad importante, ¿no? Y entonces ya le dice, no, pero para tranquilizar, dice, no, en Grecia rebajaron un 40% las pensiones, ¿no? Cuando intervino, y en Irlanda y en Portugal un 20, un 15, y en España estuvo a punto también de que bajaran un 20%, o se hacía una reforma laboral y una reforma de las pensiones. Este sería cuánto tendría que bajar la pensión promedio del sistema para llegar al equilibrio en este sistema, ¿no? Luego parece que un problema de sostenibilidad financiera hay, ¿no? Parece así a simple vista todo lo que estamos comentando aquí. Bueno, esto es como empezó a salir todos los mensajes sobre Cataluña, las pensiones, no sé qué, a calcular nosotros, a ver lo que hay de realidad y lo que hay de ficción. Y esto, bueno, lo presentamos también en un encuentro de economía pública, que coincide contigo, y justamente a la ponencia lo titulamos algo así como las comunidades autónomas como laboratorio de la seguridad social, ¿no? Porque de repente nos dimos cuenta que podíamos aprovechar una característica, y es que, a diferencia de otro tipo de prestaciones, como sanidad o como educación, la fórmula para calcular la pensión es en todas las comunidades igual, las pensiones mínimas son iguales para todos. Entonces podíamos intentar ver algo que nos llama la atención. Y este es, bueno, pues el saldo pues, sobre saldo por PIB por cada una de las comunidades autónomas en 2015, donde, bueno, pues, Valencia está al lado de la media de España, Cataluña, a mí como valores son bastante parecidos, pero tenemos por ahí algunos que se salen, ¿no? de la gráfica, como es Asturias, que tiene un déficit sobre el PIB del 10,55%, y tiene un problema, ahora veremos cuál es. Hemos dicho, bueno, ¿cuál es el problema, uno de los problemas de que haya estas diferencias? Cantabria tiene el 5% de déficit, y por este lado también hay algunas que tienen superado. Melilla, Baleares, Ceuta, curiosamente Ceuta y Melilla, bueno, curiosamente no, ahora veremos cuál es la explicación de todo eso, y España que estaría en 1,5. Bueno, estos son datos de Vale, y lo que hemos hecho ha sido probar distintas variables y hemos cogido la que está más correlacionada, ¿no? La más correlacionada es la tasa de dependencia, o sea, la relación entre la población de 65 y más años sobre la población de 16 a 60. Hemos probado varias, este tiene un coeficiente de correlación menos 0,8 y un coeficiente de correlación bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa en Asturias? Población envejecida, y además han tenido salarios muy altos, todos que venían de minería, que ahora los salarios son más bajos, y esta es la tendencia, el coeficiente de correlación de 0,8, de reparar 64 casi, nosotros han salido a uno un poco más bajo, y bueno, hemos puesto a hacerlo, aparece Asturias allá abajo, ¿no?
Y quitando Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha en esto, pues están todos bastante agrupados alrededor de este valor. Entonces hemos hecho un ejercicio también ingenuo, digamos, de, bueno, si se mantiene todo más constante, ¿qué tendría que ocurrir con la tasa de tendencia para alcanzar el equilibrio? El equilibrio es que tuviéramos un salto cero. ¿Vale? Pues teníamos que desplazar, ¿no?, siguiendo la pendiente de esta línea por llegar hasta cero, y eso pues, supone, creo que lo tengo por ahí puesto, disminuir la tasa de tendencia a 4 puntos. ¿Vale? Si consiguiéramos disminuir la tasa de tendencia a 4 puntos, el 28, 25, creo que es, tendríamos que llegar hasta el 24, ¿vale? Este sería nuestro objetivo, reducir la tasa de tendencia a 4 puntos para conseguir el equilibrio final. Bueno, sobre esto había hablado más gente, ahí tenéis he cogido un artículo de Jimeno y Cánero y ahí he puesto 4 datos, el primero vamos a borrado. Y aparece, bueno, para distintos años, cuál sería el déficit del sistema de pensiones español. No vamos a comparar, como está la EA, está la predicción del Ministerio, modificada por Jimeno, que decía que eso no puede ser, Jimeno. Y está Piñera, que Piñera es el que diseñó el sistema de pensiones en Chile. O sea, fue el que, esto ha salido de Chile también por ahí, el que diseñó el sistema de pensiones en Chile, de capitalización, no recuerdo, que vino a España, invitado al Círculo de Economía, ¿no?, por Círculo Empresario, no creo que era, y le propuso que hiciera un estudio para España y unas conclusiones. Y José Antonio, la primera columna, ¿sabes de quién es? No, está. Sí, que estaba oculta. Era para ver si te salían los datos que me has hecho en el 83. No, un trabajo con el BBVA, que fue. Sí, una tanda de trabajos que hicieron. Y Pérez Díaz, que bueno, lo aprecio mucho, y sacasteis ahí unas previsiones, 2010 no lo vamos a repasar, 2094, pero eso era antes de todo. No, pero es que en ese momento ya se había quitado la sanidad. Sí, pero bueno, es curioso que ya en 1995 ya no coincidía, o sea, en el año que se hizo casi ya no coincidía con el déficit, porque podía ser que tomarais los datos. Perdona por la broma que te lo había quitado primero, pero a ver si lo reconocías. Bueno, algo del IRP, bueno, sigo con sostenibilidad financiera, no sigo a dar tiempo a llegar a la historia, yo creo que sí. Aquí está la fórmula del IRP famosos, que todos dicen, identifican con 0,25, no sé por qué, pero bueno, lo identifican con 0,25. Y esta es la fórmula abreviada, claro, porque la fórmula desarrollada no cabe en la habitación, ni en la sala, ni en Valencia, ni en todo el mundo, ¿no? Porque es una función implícita, entonces los gastos del año dependen del año siguiente, dependen del IRP, y los años siguientes a las tablets, una circular de ahí que fácilmente con el Excel, con un criterio de parada, ¿no? Cuando ya cambie menos de no sé cuánto, pero teóricamente no cabría aquí, porque habría que sería totalmente ilícito. Lo que todos dicen que es muy complicada y todo esto, pues en realidad lo que hace es parte de la ecuación de equilibrio presupuestario, no de un lado solo, de parte valioso, sino de una media de 11 años, ¿no? 5 años por detrás del momento del cálculo, 5 años por delante y el del año del cálculo. ¿Vale? La estadística significa que es un promedio, no es un valor concreto de un año, y también ha salido es un mecanismo, lo bueno que tiene, que tiene algo bueno, que es un mecanismo de ajuste automático, es decir, que no hace falta que empecemos a negociar dentro de 2 años si la edad de jubilación es 67,5 o 68. Automáticamente, aquí no para edad, sino lo que hace es intentar ajustar al equilibrio presupuestario, depende del crecimiento de los ingresos, del número de pensiones, del efecto sustitución por la entrada de nuevas pensiones, y este efecto último estoy sumando, que lo que hace es corregir el déficit. Lo que pasa es que corrige no totalmente, sino alfa, al final en la ley se acordó que fuera el 0,25, 25%, que se ajustara un 25% del desequilibrio. Pero es que automáticamente te volvería a hacer que los ingresos y los gastos convergieran, ¿no? En 5 o 6 años no hacerlo una sola vez, sino poco. Entonces, cuando empiezan a hablar algunas personas de no, vamos a diseñar un índice de revalorización que tenga en cuenta el IPC. No, pero el IPC y algo más, tenga en cuenta algo más. Y no estoy hablando de una persona cualquiera que está por ahí, ¿no? Estoy hablando de diputados. Y no de diputados cualquiera, no, de diputados que están en el Pacto de Toledo. O sea, que se supone que deben saber de todo esto. Y el IRP también tiene en cuenta el IPC. Si yo lo que hago es separar los ingresos nominales, los ingresos reales y IPC, el IPC y algo más.
Ya tengo ahí el IPC y algo más. El promedio, en lugar de ser una de cualquiera. Entonces yo cuando iba a una declaración, nos habrán leído lo que es el IRP, o nos habrán la fórmula del IRP. No, esto Rafa Domènech lo utiliza mucho, porque al final es que te cabreas de lo que se dice, ¿no? Bueno, es un esquema que intenta reproducir lo que hacemos. Simplemente es que si aumentan los ingresos del sistema, pues eso se traslada a un incremento del IRP, se van a revalorizar más las pensiones y eso producirá pues, un aumento de los gastos, con lo cual el IRP tendría que subir, y siempre está ajustando, sea cual sea el motivo. O sea, incrementan los ingresos, o se incrementen los gastos, o se disminuyan los ingresos, o disminuyan los gastos. Claro, siempre va a estar intentando ajustarlo para conseguir el equilibrio presupuestario, que es el objetivo de todo sistema de reparto. Bueno, entonces otra forma de medir la sostenibilidad financiera es a través del IRP, ¿no? De la evolución de ese IRP. Entonces esto, pues el único dato que se ha publicado ha sido el de 2017 que lo sacó la propia Ministerio de Seguridad. Todos los demás, puede decir, no nos hemos inventado, no, lo hemos calculado más o menos, lo hemos calculado a pesar de la fórmula. Empieza en 2015, menos 1,28, ¿eso qué quiere decir? Bueno, antes quería decir que el IRP se aprobó, lo he dejado que esté aquí abajo, con un tope mínimo y un tope más, ¿no? El suelo sería el 0,25%, aunque el IRP sea menor de 0,25, se aplica el 0,25%, pero también, esto es lo que intenté vender, es a lo claro, era que el techo no solo era el IPC, sino que era el IPC más 0,5%. Lo que tenían que hacer era presionar a los políticos para que consiguieran acumular ingresos en el sistema o disminuir los gastos para que el techo pudiera ser no solo el IPC, pudieran subir la pensión no solo el IPC, sino el IPC más 0,5%. Esto no lo sabe nadie, pero cuidado que esto que dije yo, sin embargo el suelo sobresalió todo, con el 0,25%. Normal, ¿no? Vale. ¿Qué quiere decir este menos 1,28 en 2015? Que en lugar de subir un 0,25 habría que haber bajado un 1,28 las pensiones. Yo entiendo que esto no es muy políticamente muy creíble, pero hay países que lo hacen. En Suecia se hace, cuando hay problemas de sostenibilidad, se bajan las pensiones y nadie pone el grito en el cielo. Pero es que en 2016 bajó al 2,52, en 2017 al 2,96, negativo, había que haber bajado. ¿Por qué va empeorando? Bueno, pues porque no corregimos el déficit. En lugar de bajar el 9,28 subimos el 0,25, por lo cual siempre ahí, ahora veréis cómo se cuando lo descompongo. Y este es el efecto que va a tener la aplicación de los presupuestos. Si el presupuesto hubiera subido, lo hemos mejorado un poco al menos 2,77, la reforma, bueno, las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco va a hacer que bajen el 3. Pero bueno, como no te aplicas el 25. Y aquí está la descomposición del IRP según los sumandos que hemos comentado antes. Arriba están los ingresos, a veces se van recuperando, esto es 2018, a veces se van recuperando los 75% de crecimiento de los ingresos. El número de pensiones, como os he dicho antes, parece bastante constante a partir de 2016, 1,16, 1,15, 1,10. El efecto de sustitución también parece que se va, está en verde, parece que también se va más o menos manteniendo. ¿Y el problema cuál es? El problema es que como yo aplico el déficit, cada vez este componente va a ser, como aplico el 25%, solo la parte de déficit se come de los 3,08. ¿Vale? Si no hubiera déficit, hubiera estado equilibrado el IRP, hubiera estado muy cerca del déficit. ¿Vale? Pero menos 3,02 es sobre todo debido a que el déficit no lo ajustamos y por lo tanto sigue. ¿Qué puede pasar en el futuro? Pues en 2019, para 2019 ya lo hemos calculado, pero no lo he puesto ahí, creo que salía menos 2,67, porque, claro, ahora ya empezamos a soltar el lastre de los primeros años, 2013, donde ahí los ingresos crecían al 0%. Entonces, al mover la media, pues vamos perdiendo esos malos, sustituimos ese 0% de ingresos, por actualmente está creciendo al 3 y pico, como hemos dicho, por lo cual ese déficit se va a ir mejorando y por lo tanto el IRP. El IRP que os he enseñado, en realidad es el que está calculado de una forma un poco especial, porque lo calculamos cuál sería el IRP que habría que aplicar hoy, pero en el año que viene aplicaremos el 0,25, el siguiente el 0,25, porque es el mínimo, ¿no?
Si nosotros en lugar de hacer eso, calculamos el IRPF sin topes, es decir, voy a calcularlo, quito los topes, quito los topes, que me lo calcule para todos los años, y entonces, pues en lugar de menos 3% sería menos 12%. Menos 2,1. Aproximadamente en 2023-2024 ya conseguiríamos que el IRPF fuera cero. Y a partir de ahí, pues empezaría a crecer. No vamos a llegar nunca a valores del 2%, o aquí acaba en 2030, pero esa sería otra forma, ¿no? Y bueno, vamos a quitar los topes y es una de las propuestas que yo hago y vamos a pagar lo que creamos conveniente con impuestos, porque esto ya se tendría que salir fuera del sistema. Pero de esta forma conseguiríamos que el sistema estuviera controlado, ¿no? Que se cumpliera la regla. A ver un poco de agua. Tiempo fatal, ¿no? Bueno. La parte actuarial ya la he comentado antes, que no veáis algunos resultados. Esto es un esquema del cálculo actuarial, que lo que quiero hacer notar es que aquí sí que tenemos en cuenta no solo los datos de un año en el que hagamos, sino que hablamos los datos longitudinales, que era lo que también queríais hacer antes, la que he comentado. Vale, aquí tengo unos individuos, conjunto de individuos, pues el que nosotros creamos calcular ese valor. Aquí calculamos la prestación y aquí empezamos a ver los años que va a cobrar la prestación. Normalmente lo que estamos haciendo ahora es trabajar con la muestra continua de vidas laborales también, porque nos da mucha información. Y en lugar de, en algunos lo hemos hecho, es que inventarte cotizaciones futuras y todo eso es bastante complicado. Entonces estamos trabajando últimamente con altas de jubilación. ¿Por qué? Porque tenemos casi toda la historia pasada, es mucho decir, conocemos la pensión real que va a cobrar y luego ya proyectamos las pensiones futuras con una tabla de mortalidad. Bueno, esta sería la fórmula, pero lo que tenemos en cuenta es todo el estudio de ciclo. Bueno, esto es un esquema, o sea, antes os he dicho también, no hay muchas diferencias. Estos son del régimen general 2004, de la tesis normal, que lo calculamos también ahí. En rojo están las cotizaciones y en azul están las pensiones. Pero estas son las cotizaciones tal cual, sin ajustar por factor financiero ni factor cuántico. Si lo ajusto aquí ya por factor financiero al 3%, creo que es esto, pues más o menos las superficies de las dos áreas que tenemos ahí parecen bastante. Y el TIR lo que hace es que estas dos superficies sean iguales, ¿vale? Es decir, está buscando el tipo de interés que haga que pensiones y cotizaciones sean iguales. En este caso podría ser algo mayor del 3, no tengo como pero sería 3,5 o 3,7. Y aquí está, ¿vale? Pero ahí cómo se distribuye para una cohorte determinada, que son pues, los que había en el sistema en el año 2004. Cogimos todos los que habían afiliados del sistema y proyectamos sus valores. Indicadores actuariales, esto tenemos, luego pondré uno más antes y después de la reforma de 2011. Bueno, pues el sí que hemos comentado antes de la reforma de 2011, para todos los que había en el sistema de la muestra, toda la muestra del sistema, saldría un TIR del 4,16 real. Si lo comparamos con el 3% o con el 2,5%, la diferencia es lo que nos está regalando la seguridad social. Esto es solo jubilación. Después de la reforma de 2011 lo evaluamos y pasaría a un 3,76. Baja el PIB, pero aún sigue siendo muy alto. Aún sigue estando con un valor muy alto. Y este que es el coste por pensión unitaria, que tal vez se entienda mejor, es que yo lo que hago es comparar en términos actuales lo que yo entrego, por cada unidad de cotización que yo entrego, ¿qué interés voy a recibir? Como he comentado antes, el valor este es por cada unidad monetaria que yo entrego, recibo en el mismo momento, no dentro de 10 años, en el mismo momento, en unidades comparables 1,44. Estamos recibiendo un 44% más de lo que entrega. Y después de la reforma, pues 1,8. Y podemos hacer un ajuste por tipo de cotización, etcétera, pero el sistema es muy generoso. Un 28% más de lo que estamos entregando, yo creo que es un sistema súper generoso. Y estos valores del TIR, bueno, pues aquí tenéis varios estudios del Eduardo Andrés, que tú lo tenías también. Aquí, indicando, bueno, con distintas metodologías, para distintos años, en distintos momentos. Aquí incluso lo hemos calculado también para incapacidad, viudedad, orfandad, que es un tema bastante complicado. Pero como veis, están todos por encima del 3. Podemos hacer lo que queramos, que siempre está por encima del 3 y bastante por encima del 3. Esto quiere decir que ya es un problema que para nosotros es muy importante. Es que la fórmula de la pensión es muy mala, porque ni siquiera tiene en cuenta el tipo de cotización.
Entonces, ¿cómo sé yo que la pensión esta me calcula bien en función de lo que yo he aportado? No, no lo sé. Una forma de mirarlo es esto, ¿no? Pues están diciendo, nos están entregando una cantidad mucho más alta de lo que recibe la seguridad social de cada uno. Entonces hay un problema actuarial. Si hay un problema actuarial, a la larga saldrá un problema financiero. Un problema de que no vamos a poder pagar las pensiones en algún momento, aunque haya una realimentación del pueblo. Vamos a calcular también el PIB para comunidades, por comunidades autónomas. Esto es a través de la muestra, de vida laboral en 2014, y todas están, ahí el eje de AFISA se fija en 3, ¿no? La escala. Es decir, que todas están por encima del 3%, como el esperar. Algunas más que otras, medía, en medía había pocos valores, bueno, por ejemplo, pues Pedría es la que tiene un menor. Y hacemos el mismo ejercicio que comentábamos, que habría que hacer para conseguir que el sistema tuviera un PIB igual a la rentabilidad que está dando del 3%, ¿no? El crecimiento del PIB. Bueno, pues veríamos también la variable más correlacionada es el número de años cotizados. Antes era la tasa de dependencia, que es el número de años cotizados, pero fijaos el recorrido que tenemos que hacer. Ya la fecha ya me explico un poco. Teníamos que ir donde está el punto rojo de España hasta conseguir que el PIB fuera del 3%, con lo cual necesitaríamos subir más de 8,5 años el número de años cotizados. Pasar de 35 a 40. A ver qué le dices que tiene que cotizar quizás más de lo que tiene para conseguir. Y que ese 3,6, que parece, o 3,7, parece un valor, no está muy alejado del 3, sí que está muy alejado. Cuesta mucho llegar a un 3% de retorno. Vale, estos son las dos, el saldo contributivo y el TIC, pero sostenibilidad financiera no implica sostenibilidad actuarial. Hemos visto que había años donde había un superávit, sostenibilidad actuarial no ha habido nunca en el sistema español. De todos los cálculos que tenemos, el TIC siempre está muy por encima del crecimiento del PIB. Luego está mal ajustado actuarialmente, no sostenible actuarialmente, pero tampoco la sostenibilidad actuarial implica necesariamente sostenibilidad, ¿vale? Porque seguimos en un sistema de reparto, puede haber sostenibilidad actuarial, pero puede haber desajustes por ciclo. Que de todas maneras siempre habría que buscar alguno. Bueno, esto me voy a sentar. Pues son distintos valores del TIC también y de otra serie de elementos que hemos calculado ahí. Voy a detener en esta. Esto es lo que pasaría con el TIC si no se aplicara ningún ajuste. Si quitamos el IRPF y el factor de productividad, pues el 3,5 seguiría hasta el 2050 aumentando al 4. Y si no ponemos alguna traba, por el efecto de la demografía, sobre todo, produciría. Y también lo que hemos hecho ha sido, bueno, vamos a dar la vuelta, ¿no? Vamos a ver qué tasa de reemplazo habría que... vamos a hacer endógena la tasa de reemplazo, pues vamos a ver cuánto se gasta los jubilados y qué tasa de reemplazo les correspondería según la pensión, ¿no? Lo hemos hecho con varios valores para comprobarlo. Aquí es la tasa de reemplazo del sistema con la base reguladora. Aquí hicimos una encuesta para la Fundación Divida, que nos dio una financiación. Esta sería para que fuera adecuado y esto para que fuera sostenible la tasa de reemplazo. Según la encuesta que pasamos, pues con un 58% de la base reguladora, poniendo una serie de crecimientos, etc., teóricamente los jubilados tendrían suficiente para hacer frente a los gastos, los gastos habituales. Con otro tipo de encuesta puede subir el 72, y esto sería para que el sistema fuera sostenible. Y aquí ya hemos empezado a trabajar con PIBs del 2,5, porque nos parece demasiado bien. Para que el sistema sea sostenible, bastaría con una base reguladora del 57,65 con una serie de hipótesis, ¿vale? Porque si me voy a un sistema de cuentas no opcionales, entonces a lo mejor tendría que bajar hasta un 34%. Digamos que hemos dado la vuelta y bueno, a lo mejor con los valores de la tasa de reemplazo que hay, sería suficiente. Algunas de las soluciones, pues no podemos confiar solo en el crecimiento económico, porque necesitaríamos 3.400.000 ya, y en el futuro tendría que seguir aumentando. Destinar más recursos al sistema, también se ha hablado, aumentar la presión fiscal. Derogar la reforma de 2012 y 2013, como también se dice, pues agravaría el desequilibrio. La de 2013 prácticamente está suspendida, ¿no? Y aquí también pues, he aprovechado para, como he dicho, para cuantificar el efecto de ese cambio de la revalorización del 0,25 al 1,6% en 2018 y 2019.
Y aquí en verde está, teóricamente, lo que el ministro de Hacienda dijo que lo pagaría con impuestos. No, este año vas a subir 1,6, pero vas a pagar con el impuesto del gasto. Por eso lo he puesto en verde, porque luego, claro, el ministro lo dice, bueno, este año lo pago, pero el año que viene yo no lo pago. Lo voy a poner yo también, o lo va a pagar la seguridad social, lo va a pagar con cotización. En 2019 también se llegó en la enmienda que subía también el 1,35, pero claro, lo que va a pagar es esto y esto. O sea, la subida sobre el valor anterior, pero todo lo que arrastra no lo va a pagar. Entonces, el tema de que hay un efecto acumulativo ahí y que eso tiene un precio. El valor actual son 40.000 euros. Solo 2 años revalorizar el 1,6%, si yo tuviera que asegurar esa revalorización solo para los que están ahora en el sistema, no para los que van a entrar en el futuro, necesitaríamos 40.000 millones para asegurar ese nivel. Tal dice, bueno, tal es 1,6 este año y que tiene que no es mucho. Sí que es mucho, ¿eh? Sí que es mucho. Y todo es lo mismo, pero ya he puesto, porque bueno, que suba siempre el 1,6, que a ver quién dentro de 3 años baja al 0,25 las pensiones. Eso será, no quiero estar en su película, claro, pero no me gustaría estar. Solo para los que están hoy en el sistema, ¿vale? Entonces, claro, que ya se desborda, pues necesitaríamos 200.000 millones respecto a revalorizar el IRPF. Esto respecto a revalorizar el IRPF. 200.000 millones solo para los que están en el sistema. Para los que vayan entrando, pues habría que dotar una cantidad. Y estos son todos los trabajos que tenemos ahí publicados, donde lo que hacemos es el saldo, el endeudamiento, suponiendo que el IRPF sube el 1,6% en lugar del 0,25%. Entonces aquí se nos dispara el saldo y tendríamos una deuda de 700.000 millones en 2038 para poder hacer frente a ese crecimiento de la revalorización de las pensiones, no en función del IRPF, sino en función del valor que tienen que se llama. Otra solución es transformar prestaciones de muerte y supervivencia. Transformar es pasarlas a no contributivas. Os he dicho, hay una línea delgada entre contributivo y no contributivo. Se ha dicho, bueno, si eso en pensiones de edad estamos gastando 23.000 millones más o menos. Si quitamos con el mínimo 20.000 millones, se inyectaría en el sistema menos gasto, con lo cual el sistema estaría en equilibrio financiero, pero no actuarial. La actuarial va por otro lado. Trasladaríamos el problema al futuro. Un aumento de cotizantes, como lo he dicho antes, solucionar el problema de caja, el problema de ingresos actuales, pero hay que pagarles 1,24 por cada unidad que nos entreguen en el futuro. ¿Vale? Es decir, que no, incluso la entrada de cotizantes con este sistema, la deuda implícita la aumenta. Claro, el PIB se mantiene, pero la deuda implícita la aumenta. Y pasar a un sistema de cuentas nacionales con la pues bueno, pues creemos que puede ser parte de la solución. Que lo que haría sería más transparente, habría una mayor relación entre cotizaciones y prestaciones y, como he dicho antes, pues yo quitaría el tope, no el IRP, el tope, y la diferencia hasta lo que quisiéramos revalorizar, pues que se pagara con impuestos, o puesto ahí, o a las comunidades autónomas, para que tuvierais más faena con lo de la financiación autonómica, pagándole, porque bueno, al fin y al cabo, ¿quién ha propuesto que subieran las pensiones en el 2018 y 2019? Un grupo de una comunidad autónoma. Cada uno que pague una propuesta provocativa, pero sobre todo hay que valorar el coste. Sí. Vale, todo de cuentas nacionales de los altos. Bueno, pues generoso, ya hemos visto. ¿Suficiente o adecuado? Pues depende, con la última que he dicho de endogeneizar la tasa de reemplazo, podría ser, pero claro, siempre van a querer más, ¿no? Todo es normal. Poco equitativa probablemente, esa función que hemos visto tendría que ser más suave y sobre todo con problemas de sostenibilidad financiera, pero sobre todo actual. Entonces, primero habría que actuar sobre la actualidad y por eso mejorar la financiera. Habría que tener un mecanismo de ajuste automático como es el IRPF porque nos podemos regular. Vale, y ya para acabar la pregunta que le hacían a Eduardo Pablo, porque queremos aumentar nuestro gasto social, y ahí tenéis, también se habla antes de educación y salud, esto es lo que ha mandado el gobierno, la actualización del programa de estabilidad. El gasto de educación y el gasto de salud va a disminuir, según lo que ellos mismos están diciendo. ¿Por qué? Porque van a tener que gastar en pensiones probablemente, o en algún otro tipo de gasto, ¿no? Bueno, pues no sabemos lo que va a pasar, pero lo que no queremos es que pase esto, ¿no? Esto es un homenaje a Jorge, ¿no? Dice, algún día, hijo mío, todo esto será deuda soberana, deuda europea, y pondría deuda de la seguridad social también, pero lo digo,
de referencia y nada. Muchas gracias. Gracias por la presentación y tendríamos tiempo para alguna pregunta, no muchas, pero alguna. Lo que he dicho antes, porque cuando en la discusión de factores de sostenibilidad y todo esto, el grupo de expertos tú que más estuviste, ¿por qué no se habló de completar la contributividad antes de meter el factor? O sea, a mí siempre me ha sorprendido esto y no... O sea, llevábamos unas cuantas leyes mejorando la contributividad del sistema, alargando la base de más atrás, etc. Entonces, de pronto, se reúnen, explican un factor, ¿por qué no antes ajustaron un poco eso? Porque, claro, ahora todavía hay gente, o sea, ahora llegaremos a 25 años, pero claro, con la crisis hay gente que tiene los últimos años muy mal y es un poco aleatorio que tu pensión suba o baja porque has tenido los primeros o los últimos malos. Eso es como una cosa, es una falta de equidad absurda, que ¿por qué no la arreglaron antes de meter ese factor? Que... Bueno, pues te cuento la verdad oficial. ¿No? Sí, por favor, sí. No, a ver, había una reforma ya de 2011 con un periodo transitorio larguísimo, hasta 2027 vamos a estar con la ley de 2011 cambiándola, donde se retrasó la edad de jubilación y donde se tocaron todos los parámetros. Pero es una reforma que te deja un poco insatisfecho porque es una reforma donde dentro de 10 años vas a tener que volver a negociar, ¿vale? Lo que cuesta, porque claro, no hay un ajuste automático. Entonces nosotros el mandato que teníamos, digamos, era desarrollar el factor sostenible. Porque teníamos un mes para hacerlo, o sea, si nos podemos hablar del mundo, en un mes ya hubiera sido bastante difícil. Entonces ya veníamos con un mandato porque el factor de sostenibilidad se introduce en la ley de 2011, que teóricamente se iba a aplicar en 2020, a partir de 2027. Estamos en el camino ya de ello, porque ya vamos por ahí. Y bueno, pues lo que hicimos fue añadir un índice de revalorización de las pensiones para intentar que el sistema no se desbordara, ¿no? Para moderar, digamos, el crecimiento del gasto en pensiones, para moderar. Vaya. Lo bueno que tiene esto es que nosotros sabemos cómo va a evolucionar el número de pensiones, cómo va a evolucionar el efecto de sustitución más o menos, cómo va a evolucionar todo. Entonces tenemos la demografía, tenemos las tablas de mortalidad, dinámica, que no podemos equivocar, y tenemos todos los instrumentos. Lo que hace falta es que alguien tome la decisión de que se aplique. ¿Vale? Entonces, nuestro cometido era desarrollar el factor de sostenibilidad sin entrar en otros detalles, ¿no? Así que se puede, claro, pasa por eso luego os he puesto ahí lo del sistema de cuentas nacionales, porque para nosotros suaviza o quita todos los problemas de equidad, casi todos los problemas. Y luego también hay mucho margen de maniobra, ¿no? Porque depende de qué tipo nacional ponga, depende de qué tipo de factor de conversión elija. Pero al final lo que estás viendo es que lo que interesa es que, ¿qué interesa? Que se revalorice siempre el IPC, pues voy a dar una pensión inicial más baja. Que al final es un juego, ¿no? entre las dos partes. ¿Que quiero revalorizar el 0,25? Pues te podría dar una pensión más alta. Es decir, el sistema de cuentas nacionales nos permite jugar con eso, pero no, eso no es lo importante, sino que sea una equidad actuarial. Ya hemos visto que no hay. No es que lo hayamos dicho nosotros y que siempre lo calculemos, no, es que todos los estudios que hay sobre España de equidad actuarial a través del TIN nos están diciendo que el sistema no puede ser. Y un punto del 3% al 4% real es mucho, porque es 4% durante toda la vida de una persona, desde que empieza a cotizar hasta que se muere cobrando la pensión de jubilación. Entonces, cambiar de un 3 a un 4, un 4 a un 3 es un esfuerzo grande, hay que hacer unos cambios, unas modificaciones. No nos hubiera gustado poder cambiar todo, pero no nos dejaron todo. Pero sí, yo creo que tiene razón en cuanto que tendría que haberse ajustado primero y luego mantenerlo, un sistema que fuera más relacionado a las contribuciones con las prestaciones privadas. ¿Alguna cuestión más? Nos vamos deprimidos. Sí, yo no sé si hay solución. Una curiosidad. Había que alargar hasta 44 años cotizados para llegar al 3%, eso es la media, ¿no? Hay colectivos que están incluso actualmente por debajo del 3%, por ejemplo, como consecuencia de los topes. Los que están cobrando salarios por encima de la base máxima de cotización, pues como depende de lo que estén cotizando, como luego la pensión máxima es un 20% menos de la base de cotización, que puede pasar, están cotizando
100 y van a recibir 80. Entonces el TIR está por debajo incluso del 3%. Tenemos por ahí, creo que había algunos cálculos, no lo he visto. Sin embargo, los que están cobrando pensión mínima, depende de por qué estén cotizando, como luego se les complementa. Si tienes en cuenta esa parte como pensión total, entonces están con un 4,5 y un 5% de PIB. Depende del número de cotizaciones. Es decir, que hay mucha diferencia porque el sistema tiene esas inequidades. En un sistema de cuentas nacionales cotizarías por tu salario. La empresa sí que está limitado en la cotización, tiene un tope porque si no se podía desmandar, ¿no?, los costes de personal, pero tú puedes cotizar por toda la base. ¿Por qué? Porque tú sabes que eso se va a repercutir en la pensión que vas a recibir. Y también hay más flexibilidad, no habría que poner una pensión, una edad ordinaria de jubilación, solo una cautela de que, bueno, usted se puede jubilar si por lo menos va a cobrar la pensión mínima, para que encima no tengamos que complementarle, pero te puedes jubilar con 61 años. Si tienes esa... Bueno, te puedes jubilar, pero si con 61 años llegas a la pensión mínima o no. Lo que pasa es que no te pagan la pensión mínima hasta que no llegues a los 65, ¿no? O sea, aquí habría que poner una medida, una cautela un poco más fuerte que allí, pero en principio la edad de jubilación es un sistema mucho más libre en ese sentido. Aquí te jubilas a la edad ordinaria, tienes un TIR 3,5. Si te jubilas antes, depende de los años, la penalización es tan fuerte que puedes bajar al 3,2, 3,3. Y si te jubilas después, también te baja, porque la bonificación no es actuarialmente nada. Son unos valores que se han puesto ahí, entonces está un poco a ojo de buen cubero, ¿no? Pero cuando vas a analizarlo, ves que no. Y iba a preguntar cómo se podría incentivar, porque se puede hacer obligatorio, casi como sugería José Antonio, o cómo incentivar que la gente siga trabajando. Cuentas nacionales. Cuentas nacionales tienes el incentivo de que tú lo que aportas va a repercutir directamente en tu pensión. Pero ahora tú lo que aportas, ya se ha puesto la fórmula, pero casi no la he comentado, en el cálculo de la pensión se tiene en cuenta la base reguladora, ¿vale?, años cotizados, pero no tiene en cuenta el tipo de cotización. Fíjate que sube el tipo de cotización, que está proponiendo, tu pensión va a ser la misma. Porque no entra la fórmula para calcularlo, no hay ninguna fuera que ¿cómo puede ser posible en un sistema de cuentas nacionales te suben el tipo de cotización del 10% y automáticamente todo lo que hagas a partir de ahí va a aumentar tu pensión, porque va a tu fondo individual. Y eso ya existe en otros países, me he ausentado un momento. Suecia, Estonia, Polonia. Suecia además es fijo, tiene una parte capitalización y una parte... Pero la parte de capitalización es muy pequeña, es un 10% de la cotización, el 90% De todas formas, la idea que dice Javier de incentivar que la gente siga trabajando es una forma más suave de no decir, bueno, la jubilación a los 68 o a los 69, ¿no? Y ya hay elementos en el ordenamiento español, en muchos otros países, por ejemplo, la compatibilidad entre jubilación con la pensión reducida a la mitad en el caso español y ingresos del trabajo, ¿no? Ahí puedes trabajar sin límite de dedicación ni de ingresos, pero renuncias a la mitad de la pensión y pagas un 8% de cotización de solidaridad. Esas fórmulas se pueden manejar y se pueden negociar y se pueden... Hay jubilación flexible, que no está siendo tampoco muy favorecida en la elección de la gente, pero la jubilación activa, esta figura que tengo que mencionar, esto existe. En Estados Unidos tú te puedes jubilar, sigues cobrando pensión y luego puedes seguir trabajando sin ningún problema hasta que no superes un cierto tope que es alto, ¿no? Otra forma sería aumentar el coeficiente por y cotizas. Ahora está entre el 2,5 y 4. A ver, subimos al 8%. A ver si así la gente retrasa la jubilación. Claro. ¿Vale? Eso sí, O incluso eximir de una parte del IRPF a personas que sin jubilarse, cuidado, sigan trabajando y cotizando. Muchos mecanismos, pero bueno, el hecho de cuentas nacionales porque parece que es el más transparente, ¿no? El más claro. Igual como reflexión final, pero yo creo que la clave aquí es la transparencia, ¿no? No estamos acostumbrados o no, la población no conoce esta relación entre lo que cobra y lo que paga. Simplemente 65, ahora me lo han retrasado a 67 y yo he cotizado y tengo derecho a cobrar. Con unas cuentas nacionales tú arreglas eso, porque les das la información. Cada año recibes en tu casa un papelito que te dice esto es lo que usted ha cotizado, si se lo ponemos en forma de pensión ahora mismo le toca tanto. Deje de pensar en cuál es la edad legal para jubilarse y piense en la edad a la que puede obtener la pensión que le permite seguir viviendo, ¿no? Es
es una cuestión de transparencia informativa exclusivamente. Que sea una decisión voluntaria, que no te obliguen casi a jubilarte a los 60. No, te obligas tú mismo porque ves los datos, ¿no? Y dices, no, es que no tengo lo suficiente. No tenemos los datos porque lo pararon en el último momento. Sí, sí, es una cosa que, bueno, que yo al menos no entiendo, voy a decir que nadie entiende, yo al menos no lo entiendo. La justificación es que pusieron un simulador, que era fatal. Ya, pero bueno. Porque tenían que poner factores de sostenibilidad natural, no se hacían eso. Tenías que, si tú decís la referencia, tenías que tener el factor de cada año y ponerlo ahí. No estaba. Me había corregido ahora algo, pero sí, no, hay un problema de transparencia. Parecía fundamental, mientras no empecemos por ahí, tenemos muy difícil. No costaría tanto, no hace falta pasar a cuentas nacionales para que sea todo transparente, es que te manden el sobre. O sea, para decir que usted tiene la expectativa de recibir cuando se termine esta vez. Sí, pero con cuentas nacionales sería más serio. Sí, no. Mucho más serio que te hagan el cálculo. No rotundidad ningún partido político que lleva en su agenda de algunos más o menos, pero de cuentas nacionales. Y luego otro tema, que es el de la equidad. Hablamos mucho de equidad. Tú, por ejemplo, has hablado todo el rato de equidad actuarial, pero cuando vas a la calle la gente no habla de equidad actuarial. Habla de equidad entre que todo el mundo cobre la misma pensión, o luego de repente cambia y el que ha cotizado más quiere más que el que ha cotizado menos. No sabemos exactamente qué es equidad. Lo que yo después de muchos años leyendo cosas sobre pensiones e investigando sobre pensiones, la duda que me surge es ¿hasta qué punto el sistema de pensiones tiene que ser el instrumento para garantizar la equidad, si queremos, de rentas en la edad para la gente que cobra, para la gente que deja de trabajar? ¿Por qué nos rasgamos las vestiduras con que las pensiones tienen que ser equitativas cuando los salarios no lo son? Entonces, lo que tienes en las pensiones debería ser un reflejo de lo que tienes en los salarios. Arregla los salarios y ya tendrás equidad en las pensiones. No me vengas con arreglar la equidad a partir de los 65, los 67, los 70. Me da igual la edad que pongas cuando has tenido desigualdad de salarios durante toda la vida laboral. Sí, por eso al principio la primera que pongo es la diferencia entre contributiva y no contributiva. Yo voy a hablar de contributiva y luego para complementar pues hasta donde queramos llegar. Puede ser, como he dicho, que se revalorice el IRPF real y luego la diferencia hasta el IPC, que se pague con impuestos a costa de que sanidad, educación, dependencia, pero bueno, si elegimos esa opción, pues yo no soy, quiero decir que dentro de la contributiva pues, y hay elementos que suavizan, ¿no? La brecha de género, por ejemplo, los salarios, a través del complemento de maternidad. Esto no se puede decir en público, pero bueno, a través de que la esperanza de vida no se utiliza para calcular las pensiones de las mujeres y de los hombres. Hay una transferencia ahí de los hombres hacia las mujeres por la esperanza de vida, pero yo no me cierro a que se complemente, pero fuera del sistema. Exacto. La parte no igual que lo haces con los salarios, ¿no? No tienes el IRPF, impuestos para redistribuir la renta, ¿por qué no pasa lo mismo después? O sea, cada uno le das lo que ha ahorrado y luego si tienes que redistribuir, redistribuyes fuera, porque es que dentro del sistema metemos todo, hacemos un cóctel y no sabes lo que sale de ahí. Los elementos redistributivos además global, no puedes centralizarlo solo en renta, solo en no sé qué, ¿no? Tienes que verlo en una perspectiva global, ¿no? Porque si no, una persona puede aprovecharse de ir a varios sitios a recoger, digamos, los complementos no sé, no quiero poner tampoco. Pero por eso he dicho que yo lo que creo es que el sistema de pensiones contributivo tiene que ser autosuficiente y tiene que autofinanciarse y por eso proponíamos lo de la equidad actuarial y que hubiera normación y luego todos los complementos que se paguen con impuestos. Maternidad, yo no sé por qué el complemento con maternidad se paga con impuestos. Yo creo que debería pagarse con impuestos, porque es dirigido especialmente a un grupo determinado de personas, ¿no? Igual de complementa mínimo, no sé qué, pero bueno, eso es entrar de lleno ya en la filosofía de las pensiones, que eso es para otras sesiones. Si no hay ninguna cuestión más, muchas gracias, Enrique. No lo alargo yo más, esperamos que el seminario haya sido útil y muchas gracias a los asistentes y a los ponentes por las intervenciones. El mes que viene a finales habrá otro seminario del ciclo del IBIE sobre políticas públicas. El 25 de junio ya recibirán información. Muchas gracias a todos. Buenos días.